Los Giró, ¿dónde están los Giró? Eduardo, Federico, Josie, ven. Bueno, para que conozcan quiénes son el grupo de la directiva que nunca... Matilde, Una foto. Federico, para que... Bueno, porque es que nunca presentamos a la directiva, yo creo que es bueno hacerlo. Y yo soy la presidenta, no sé cómo llegué a este cargo, pero bueno, llegué. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, hoy es un día muy especial para mí, sobre todo porque vamos a presentar un gran conferencista, como es el reverendo Marcos Antonio Ramos, al que nos une una gran amistad, y además tengo el honor de que él fue el que nos casó a Eduardo y a mí. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación y después de la conferencia yo quisiera que ustedes hicieran sus preguntas, pero por favor limítense a preguntas. Bueno, el reverendo Ramos nació en Colón, provincia de Matanzas, en Cuba, en 1944. Salió al exilio en 1962, habiendo obtenido los grados de bachiller, licenciado y doctor en Historia, Letras, Periodismo y Estudios Religiosos en universidades de los Estados Unidos, Costa Rica y Reino Unido. Fue ministro bautista desde 1969 hasta su jubilación en 2010. Ha recibido 4 doctorados honoris causa y una medalla papal otorgada por el Papa Benedicto XVI. Es autor de 15 libros sobre la historia de Cuba y el Caribe y sobre la historia de la Iglesia y las diferentes religiones. En esta conferencia, el reverendo Ramos, con su habitual elocuencia, nos hablará sobre su versión del pasado de la Cuba republicana. Y después de la conferencia, como les dije, habrá una participación en que se podrán hacer preguntas. Y sin más, los dejo con el reverendo Ramos. Como ustedes se han dado cuenta, creo que hay un micrófono por aquí o algo parecido. Chicos, en mi pueblo había micrófono. ¿Se oye bien? Es pequeñito. Es que... Ah, bueno. Pero se oye bien así, mejor. No se oye. Bueno, pues entonces, ¿qué voy? Es que en mi pueblo todavía no teníamos eso cuando yo vine. Yo creo que ahí, mire, No, en las iglesias nos ponen micrófonos siempre, pero bueno. Lo que pasa es que yo me los pongo por aquí, no sé si se oirá bien. No, déjalo así. El micrófono está puesto ahí, no te va a... ¿Tú quieres usar el No sé, porque hay micrófono de mano? No, yo uso cualquier cosa. Dígame usted, no hay problema. No utilices ese. No tienes Bueno, pero este, ¿lo pongo aquí o me lo pongo aquí? déjalo ahí. Ah, bueno, pues yo voy a hablar lo más alto posible. He hablado tanto ya, con tantos viejos amigos, que no sé la voz mía cómo estará funcionando. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a mi querida Lourdes por esas palabras tan amables. Y en realidad he saludado a muchos amigos. No digo que viejos amigos, porque todos somos jóvenes amigos. Pero he saludado muchos jóvenes amigos, viejos amigos, gente que quiero mucho. El último que llegó fue Diego Suárez, pero estás perdonado. Amigas y amigos todos. Así empezaba Grau, decía amigos todos siempre. Bueno, quiero decirles que la honra es grande por 2 razones. La primera, porque NACAE es una institución que yo respeto grandemente. Y aunque tal vez ellos no se acuerden, mi nombre aparece por ahí en los primeros, ¿cómo se llama?, registros de NACAE. Y por la brigada que nos ha abierto su espacio sagrado para todos nosotros, sobre todo para los que perdimos algún familiar que fue miembro de la brigada. Voy a empezar estas palabras advirtiéndole a mi gran amigo Eddie que cuando yo tenga que terminar, por favor, porque yo soy de largometraje, tú lo sabes.
Hay unas citas que son, vamos a decir, se me ocurre. Ahora no se oye. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo posible por poner esto en un lugar. Hablo al micrófono entonces. Vamos a ver, vamos a probar. ¿Me escuchan? Ya la cosa es grave. Déjame hacer, perdóname, déjame hacer la prueba con Dale. entonces. Uno, dos, tres. Ahí está. Ese es el que yo uso en las iglesias, yo usaba uno así. Bueno, vamos a ver. Tres citas. Y después trataré de resumir una serie de asuntos. La primera cita, Carlos Márquez Sterling, que fue un gran amigo mío. Ya esto ya, no ya, bien. Lo económico no se puede arreglar sin lo político. Otra cita, en este caso de Eduardo Suárez Rivas, otro amigo. La historia política de Cuba está muy fresca para que nadie trate de arrojar fango a reputaciones ajenas. Y la tercera, otro amigo, Rafael Guajinclán, conocido por Felo, entre sus amistades, eran otros tiempos y otros hombres. En ese contexto vamos a intentar compartir algunas ideas. Claro, indudablemente los asuntos que vamos a tratar no revelan datos fundamentales de la economía cubana, porque ya eso corresponde a otras personas con mayores conocimientos. Me voy a limitar a lo que pudiéramos llamar la historia política, la historia la que más se resalta y la que más le interesa a mucha gente. Cuba era un país que avanzaba en forma extraordinaria por encima, esto hay que ponerlo así, bueno, por encima del entorno regional. Iremos mayormente pues a una serie de cuestiones que no deben ocultar el hecho fundamental del avance social, político y económico de la República y de los cubanos hasta 1958. Aunque los cubanos, como todos los pueblos, tenemos tendencias a quejarnos, y hay razones para que uno en momentos determinados se sienta mal con una situación, con un acontecimiento, con un personaje, con un gobierno, no debemos olvidar que en el contexto latinoamericano Cuba había logrado extraordinarios avances. No se puede estudiar la historia y el desarrollo de un país sin compararlo con la región donde está ubicada. Es decir, cuando nosotros hablamos de historia de Cuba, no estamos hablando de los países escandinavos, no estamos hablando de Holanda, no porque seamos inferiores a ellos, sino simplemente porque la historia de estos países es diferente a la nuestra. Las circunstancias, los detalles a través de muchos siglos no coinciden con una joven nación que se inaugura el 20 de mayo de 1902 y que poco más de 50 años después pasa por un proceso llamado revolucionario que destruyó en gran parte no solo la economía, sino la sociedad cubana. Y de eso ustedes son maestros. De esa materia ustedes lo conocen igual que yo, mucho mejor que yo, tienen algunos de ustedes más vivencias que yo, pero celebramos lo que se había logrado en Cuba durante la República. Gobiernos mejores que otros, por supuesto. Eso sucede hasta en los Estados Unidos de América, hasta en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esas situaciones hay que tenerlas en cuenta antes de emitir juicios definitivos que muchas veces coinciden con nuestras opiniones personales. Eso no es inevitable. Hay situaciones que lo han afectado a uno, o a la familia, o al ambiente, y entonces y es verdad que sí, hay razones para poder emitir quejas y todo lo demás, pero cuidado. Cuba en el año 58, más allá de los problemas y las dificultades y todo lo demás, era un país que estaba
desarrollándose grandemente. En un país donde existía libertad aún en los momentos en que los gobiernos parecían autoritarios. Y a mí que no me hagan cuento, porque yo tenía 14 años y meses cuando llegó el régimen de Castro. Y hasta esa fecha a mi casa llegaban numerosas publicaciones, porque mi papá tenía una oficina y generalmente en las oficinas pues había periódicos. Yo leía cosas acerca del gobierno que si es en algunos países de América Latina los escritores hubieran sido pasados por la sala. Claro que había problemas, nadie lo está negando. Pero yo lo que leía ahí a veces eran cosas tremendas. A veces había suspensión de garantía, pero cuando terminaba ese periodo, todo lo que había sucedido lo publicaban en los periódicos. Así que, más allá de cualquier comentario, sin necesidad de acudir a ningún partido ni a ningún gobierno, el país estaba avanzando. Bien. Los temas a tratar son muchos y algunos serán simplemente mencionados. Un alma caritativa llegó aquí. Bueno. Cuando nosotros hablamos de Cuba, siempre pensamos en la independencia, pensamos en las guerras por la independencia. Y esas guerras fueron extraordinarias, pero los que participaron en ellas eran seres humanos, que muchas veces no se llevaban bien. Es decir, algunos quieren sacar la historia que si fulano y mangano tuvieron una reunión y se dijeron, esos eran seres humanos. Y eso sucedió en Estados Unidos. Si nosotros vamos a la guerra, a la Revolución Americana, y vamos a los personajes, y si pensamos que todos se llevaban bien, por favor, hay que buscar los documentos, los papelitos, como decía el viejo mío, decía, los papelitos hablan. Y la realidad es que no era tan perfecto. No, la perfección es cuestión de lo divino, vaya, los que somos creyentes, religiosos, pues, lo divino. Había problemas tremendos. Y los primeros años de la independencia americana fueron años de confrontación entre los grandes personajes que nosotros hemos elevado y con todo derecho a las alturas. Estoy diciendo todo esto porque yo no voy a poder explicar en detalle una serie de cuestiones, pero debemos estar preparados para comprender que este pobre guajiro de Colón, provincia de Matanzas, trata de ser lo más objetivo posible. Y nosotros no podemos olvidar la relación que tenemos con España, Hispanoamérica y Estados Unidos en nuestros procesos políticos, económicos y sociales. Es decir, pasar por alto la realidad de las 90 millas únicamente se le puede ocurrir a alguien que esté un poquito ido de la cabeza. Es imposible. Un ministro de Economía de la República de Chile, en la época del general Pinochet, estaba sentado a mi lado en un avión, porque me sacó de donde yo estaba en no sé si era segunda o tercera clase, pero me dijo, ¿qué hace usted aquí con el perraje? No sé, la palabra que usan allá, y me llevó para donde estaba él. Y me dijo, chico, ¿por qué los cubanos a 90 millas de los Estados Unidos tuvieron una revolución como la que ustedes han experimentado? Nosotros, si hubiéramos estado a 90 millas de los Estados Unidos, hubiéramos desarrollado 2 o 3 veces más. Y bueno, si vamos a lo que se llama la geografía y a la geografía económica, no dejaba de tener un punto fundamental. Llevamos el peso de nuestro pasado. El pasado, lo bueno, lo malo, lo regular, España, Hispanoamérica, Estados Unidos. Tenemos una historia variada como la de los demás pueblos, con momentos más favorables, momentos más lamentables. No hay nada nuevo bajo el sol. Del autonomismo muy breve de unos meses, a finales de las guerras de independencia, pasamos a la intervención americana. Se pueden hacer críticas a los interventores americanos, pero no debemos olvidar que ellos lograron, con sus esfuerzos y con la colaboración de sabios cubanos y todo lo demás, resolver el problema de la fiebre amarilla, llevar la sanidad al interior de Cuba. Y cuando hablo de la sanidad al interior de Cuba, estoy hablando de servicios sanitarios como los que conocemos, porque eso no estaba en todas las casas en el interior de Cuba. Ellos lograron hacer carreteras, caminos, mandaron maestros a estudiar nada menos que a Harvard University,
y todo lo demás, así que no era tan malo aquello. Y ellos vinieron a Cuba, y no se puede entender las relaciones de Estados Unidos con Cuba si olvidamos que cuando una persona de una nación es enviada a gobernar otra nación, lo primero que hará será preservar los intereses de la nación que lo está enviando. Lo demás es un idealismo que es muy bonito y se puede lograr mucho, pero en realidad ellos estaban defendiendo los intereses estadounidenses y después contribuir a la formación de la República Cubana. Se inaugura la República después de un largo periodo de grandes desastres, solamente mencionar la reconcentración de la época de Weyler, la ya mencionada fiebre amarilla y una infinidad de problemas económicos, una serie de confrontaciones familiares porque unos estaban de un bando, los otros del otro bando, pues no todo el mundo estaba a favor de la independencia. Vaya, me perdonan que leíamos textos de lo que se hablaba de ley, había regiones de Cuba en que no había tantos partidarios de la independencia. Para eso pueden consultar con Sayas Bazán, que sabe bastante de esas cosas. No era así. En Estados Unidos nosotros hablamos de la The American Revolution, muy bonita, gloriosa. Una gran parte de la población abandonó los Estados Unidos tan pronto vino la independencia y se radicaron ¿dónde? Muchos de ellos en Canadá. Se fueron para Inglaterra, para las Islas Bermudas. ¿Por qué hay English speaking Canadians? ¿Quiénes son? Bueno, algunos vinieron de Inglaterra, pero otra gran cantidad venía de los Estados Unidos. Es decir, que todo el mundo era independentista. No, eso, por favor, eso no puede ser. Eso no sucede en todos lados. Entonces, en medio de todo eso, el país empieza a moverse. Viene la intervención, se cometen errores, muy bien. El primer gobierno ha sido muy criticado. Lo único que la gente reconoce es que el presidente no se llevó ni un centavo. Eso sí hay que reconocerlo. Don Tomás, el hombre más conservador que se puede imaginar, hasta en su propia vida personal. No hay gobernante que pueda haber, y además su programa de gobierno era netamente conservador. Era un experimento nuevo, no todo el mundo estaba de acuerdo con Estrada Palma, había problemas, pero el país va surgiendo. Vienen confrontaciones políticas, porque no sé si ustedes se han enterado, cuando gobierna un partido, el otro quiere gobernar también. Eso lo llamamos aquí la alternancia en el poder. Y no se puede complacer a todo el mundo. Vivimos eso. Volvieron los americanos y nos dicen, los americanos, la izquierda, ellos vinieron. No, vinieron en parte porque los cubanos lo pidieron. Porque renunció el presidente, renunció el vicepresidente, el Congreso no quería elegir otro presidente y el país se quedaba en una situación lamentable. Los Estados Unidos habían invertido fortunas en Cuba desde antes de la independencia. La desestabilización de Cuba afectaba a los Estados Unidos. Hay una carta que define grandemente todo eso. Cuando es reemplazado Don Tomás, yo acabo de escribir un ensayo sobre Don Tomás y hablo muy bien de él, pero algunos van a estar en contra de lo que yo digo, así que no se preocupe, puede hacerlo si quiere. Cuando se produce el momento en el cual los estadounidenses hacen regresar la independencia a Cuba en 1909, el país había pasado por una breve guerra, la guerrita de agosto, la guerra de agosto, que no es nada extraño porque en nuestros países de América Latina, usted puede consultar todas las enciclopedias, todos los diccionarios históricos, en los primeros años había guerras civiles, golpes de Estado, regiones opuestas a otras regiones. Es que a veces nosotros no leemos la prensa de otras épocas. Cualquier historiador tiene que pagar el precio. Y si usted toma, por ejemplo, dejando a Cuba por un instante, va a Estados Unidos y lee la prensa estadounidense entre 1860 o 61, el 60 ya está, hasta el 65, jamás ningún presidente fue más atacado, jamás, que Abraham Lincoln. Están los papeles ahí, están los periódicos, eso no todo el mundo estaba con Lincoln, aún muchos que defendían la unión contra la separación del sur,
Muchos de ellos no estaban con Lincoln. Su propio partido casi que no lo quería ver. Tanto es así que él nombraba a sus rivales dentro de su propio partido en el gabinete, porque decía, quiero tenerlo cerca. Quiero tenerlo cerca. Y los nombres ahí están y las ejecutores. A uno de ellos lo hizo presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Para quitárselo de arriba. Lógicamente, tenía que actuar como político. Y en Cuba nosotros hablamos de nuestros políticos y esperamos que ellos sean seguidores de San Francisco de Asís. Vinieron los gobiernos de José Miguel Gómez. Yo no puedo decir nada malo de José Miguel Gómez, porque si mi abuelo está por ahí y se entera que yo hablé mal de José Miguel Gómez, óigame, me saca de la familia, porque así somos los cubanos, de apasionados. Es decir, José Miguel Gómez primero, después José Miguel Gómez y más adelante José Miguel Gómez, y una cama en que él había dormido varias veces en mi casa cuando estaba de giras políticas por ahí, era intocable. Tanto es así que cuando salimos de Cuba, papá y yo tuvimos que por usar el lenguaje popular, que brincar aquella cama y pasarla para un vecino, para que esa cama no fuera tocada, esa cama sagrada. Así es la vida. Y después viene Menocal. Y con Menocal se dan circunstancias especiales. Menocal quería, porque miren, el que hace presidente a Menocal fue José Miguel Gómez. Eran de partidos diferentes, pero José Miguel Gómez no quería que Zayas fuera presidente, aunque era su vicepresidente y era el fundador del Partido Liberal. Sí, fue Zayas el fundador, no fue. Ahí, vamos a buscarla. ¿Y qué sucede? Que José Miguel no quería perder el control del Partido Liberal. Y si salía Zayas, perdía el control del Partido Liberal. Entonces apoyó por mediación de ciertos militares, por atrás, fueron elecciones y se hicieron y todo lo demás, para que saliera Menocal. Y después se peleó contra Menocal, porque viene entonces la guerra gloriosa para la gente que los antepasados de nuestro amigo Zayas Bazán y los míos también, conocida como la Chambelona. Ae, la Chambelona. Después decía Machado y la Rosa con el triunfo liberal. Ae, la Chambelona. Miguel Mariano montó en una yegua trotona. Ae. Bueno, todo eso es parte de nuestra historia. Viene la revolución o la guerra de la Chambelona porque parece que se impuso Menocal para su reelección. Digo que parece porque si usted busca los datos va a ver por todas partes, va a haber distintas opiniones y distintas cuestiones. Vamos a dejarlo así, pero Menocal era amigo de un cubano, que era el primer cubano que fue embajador de los Estados Unidos en algún país. Se llamaba William Elliot González. Mr. González fue nombrado ministro, no había embajador, ministro de Estados Unidos en Cuba por Wilson. Y el hijo del gran patriota Ambrosio José González, es decir, William Elliot González, hijo de una norteamericana, mandaba buenos informes de Menocal. Y además estaba la guerra andando, la Primera Guerra Mundial, y alguna gente acusaba a los liberales de ser partidarios de Alemania. Pero eso son cosas de la época, esas son cosas de la política. Y ahí están los periódicos, así que no lo digo yo. Entonces viene el proceso del gobierno Menocal, como el de Gómez, contribuciones por un lado, problemas por el otro, y entonces llega Zayas. Y Zayas, como decía que Menocal y José Miguel le habían quitado la presidencia en su postulación del año 1912 y en la de 1916, se alió con Menocal y dijo, no, la tercera va la vencida. Y entonces sale presidente con un partido que él fundó, que eran liberales, pero lo sacó para unirse a los conservadores porque José Miguel, él no confiaba y José Miguel aspiraba otra vez a la presidencia. Y el partido, ¿sabe cómo le decía el pueblo? Al partido de Zayas, ustedes lo saben, los cuatro gatos. Partido Popular Cubano. Por cierto, Zayas, el más culto posiblemente de todos los gobernantes que ha tenido Cuba, españoles o cubanos, era un hombre que hablaba varios idiomas, escribió un libro extraordinario llamado Lexicografía Antillana, aquí hay una académica de la lengua, así que no estamos hablando de cualquier cosa, y sabía de política, se enfrentó bastante a Mr. Crowder, el embajador americano que vino después de González, que había preparado un código electoral muy interesante, le decían el Código Crowder, que fue el que rigió las elecciones de 1920 y en las posteriores,
hasta épocas mayores después. Y así es la política. Hablamos de Cuba y tenemos que hablar de estas cosas para acercarnos a la realidad, porque a veces todos queremos que sea idealizado. Y los religiosos tenemos mucha culpa de eso, porque escribimos cada libro sobre nuestros personajes que, por lo menos yo no me los he creído. O sea, y estoy hablando de mi propia gente, no estoy hablando de otros. No, esos libros, no, hay cosas muy bonitas y muy lindas, pero eran seres humanos. Y los políticos más todavía. Bueno, no, igualmente seres humanos. Y entonces se produce la llamada época de Machado. Los primeros 4 años, Cuba prosperó enormemente. Llenó el país de carreteras. Su lema era agua, caminos y escuelas. Y cumplió. Porque en el pueblo de Colón resolvió el problema del agua. Hizo escuelas, sobre todo una grandísima, una de las más grandes que había en el país. Y la carretera central pasó por Colón. Cambió todo en Colón con la carretera central. Antes de la independencia, los centrales los habían quemado en la guerra. Colón dejó de ser la gran llanura de Colón, la gran azucarera, y eso pasó después a otras provincias aquí representadas por muy distinguidos personajes. Y entonces la carretera central salva al pueblo. Si se va a hablar de obras, la obra más importante que se hizo en la República desde el punto de vista de las necesidades de la nación fue la carretera central. La carretera central une el país. Porque en aquella época anterior, para ir de La Habana a Santiago de Cuba, había que ir por los ferrocarriles o dar 27 vueltas distintas para llegar allá. Pero viene el autoritarismo, la gente que lo elogiaba, que él era lo más grande del mundo, con lo que le pasó a Estrada Palma. ¿Sabían ustedes cómo le decían a los más fervientes partidarios de Estrada Palma? Los carneros de Don Tomás. Porque ellos decían, nosotros somos carneros suyos, lo que usted quiera. Y después viene a Machado, pregunta, ¿qué hora es? Le dice a uno de sus asistentes, dice, la que usted quiera, general. Y eso es parte de la condición humana. Eso es parte de la condición humana. Pero el país sigue progresando. Y vienen problemas, viene el machadato, que en gran parte tiene que ver con la Gran Depresión en Estados Unidos. ¿O es que se nos ha olvidado que en 1929 las filas de personas para tomar sopa en los que distribuía el Ejército de Salvación, el Salvation Army, esas eran filas enormes en Nueva York? Enormes. Y eso afectó a Cuba. Los precios del azúcar suben y bajan. Por cierto, había un americano que nos llevó recio, el senador Smoot, que era de Utah, que era uno de los líderes principales de la iglesia de los mormones, y no porque fuera mormón, pero él llevó a Cuba bastante recio en todo ese asunto de la famosa Smoot-Hawley Law, que fue la que acabó. Bueno, cayó Machado. Y entonces termina un periodo que nosotros le llamamos la época de los generales y los doctores. Una novela de Carlos Lobeira, casi que acuña ese nombre, República de Generales y Doctores, porque ¿quiénes eran los presidentes? O generales de la independencia o universitarios. No necesariamente doctores, porque Estrada Palma no terminó su carrera en España, pero era maestro y era un hombre culto. Parece que Zayas no era doctor, sino licenciado en leyes, pero siempre le decían doctor. Y por cierto, él una vez dijo que había sido general también, jugando, porque fue exilado por defender la causa de la independencia. Ese era su gran mérito. Pero dice que un día van los generales a pedirle cuenta, y él le dice, bueno, ustedes son generales, pero yo también. Por lo menos un día yo fui general. ¿Pero cómo que usted fue general? Dice, sí, yo me estaba limpiando los zapatos. Yo le daba, no sé si era un peso o lo que fuera que le dio, pero me equivoqué un día y le di mucho más al limpiabotas. Y el limpiabotas, que siempre me decía doctor, cuando se dio cuenta que le había dado tanto dinero, me llamó y dijo, general Zayas. Lo ascendió. Bueno, esa es la vida. Eso es parte de todo. Aún los aspectos que podemos considerar folclóricos son parte de la existencia.
forman parte de lo que sucede. Bien. Y para acelerar un poco, no mencioné que también hubo una guerra de razas, que no fue apoyada por la población de color, sino por un grupo pequeño llamado los independientes de color. No fue apoyada por toda la población. Fueron algunos. Inclusive una persona de color que era presidente del Senado, Martín Morúa Delgado, liberal, estate tranquilo. Martín Morúa Delgado pasó una ley prohibiendo que hubiera partidos basados en la raza. Y esa fue una gran ventaja en Cuba. Bueno, la revolución del 30, óigame, yo le tengo un miedo a la palabra revolución, que eso es tremendo. No sé por qué. Porque cuando empecé a leer de niño sobre la Revolución Francesa y veía cómo mataban gente, yo dije, pero esta es la Revolución Francesa. Bueno, tenía sus méritos la revolución. Liberté, égalité, fraternité. Tú tienes que hablar francés ahí en Canadá también. Pero una revolución no es nada fácil. Vienen unas leyes sociales que avanzaron al país, correcto, pero problemas. Fíjense que el primer gobierno revolucionario de Cuba, presidido por el doctor Ramón Grau San Martín, otro hombre de gran cultura, no solamente como médico, tremendo, nada más que duró 100 y pico de días. Tuvieron que traer a Mendieta, que no estaba apoyado tampoco por todo el mundo. Y yo le llamé a ese periodo de una manera diferente. Después, el periodo que va desde el año 33, que termina lo que llamábamos la época de los generales y los doctores. Yo digo que vino la época de los coroneles y los doctores. ¿Por qué? Porque los presidentes eran o coroneles de la guerra de independencia o eran profesionales con grados académicos. Por ejemplo, Mendieta era coronel del Ejército Libertador y era también doctor, había terminado un doctorado. Laredo Bru era doctor, pero también era coronel de la guerra de independencia. Carlos Miguel de Céspedes, que fue presidente brevemente, hijo del padre de la patria, también tenía el rango de coronel. Y vino Batista, que en aquel momento, en aquel periodo, era coronel, después de haber sido sargento. Así que era la época de los generales y doctores, de los coroneles y doctores. Pues bien, en esa época hubo grandes problemas, pero se toman medidas importantísimas. La Constitución de 1940 es el resultado de ese periodo de 7 años, que fue una constitución muy avanzada. Y yo voy a decir algo aquí que ya no me van a invitar más la gente de Nacayo, lo siento. Yo prefiero la de 1901, porque la de 1940 es maravillosa, pero es muy larga. Y trataban de resolver asuntos que no era para una constitución, era para el Congreso ir resolviendo esos problemas. Los americanos en eso son maestros. La constitución americana es brevísima, pero después van estableciendo enmiendas según las circunstancias que van determinando. Pero bueno, de todas maneras fue un gran paso. Y viene un periodo que la gente glorifica mucho de democracia, del 40 al 52, y en ese periodo se experimenta más libertad tal vez que en periodos anteriores, con excepción del periodo de Zayas, porque Zayas puede ser acusado de todo, que por cierto él volvió a apoyar a los liberales, lo de fue la más que quería ser presidente. Zayas en su gobierno no promovió ni los exilados políticos ni los presos políticos. Hubo algún caso que él inmediatamente les daba el indulto. Y se podía decir cualquier cosa en los periódicos, inclusive sobre la familia del presidente. No había en América Latina un país con la libertad política que existió en Cuba del año 21 al año 25. Usted puede hablar de corrupción, puede hablar de muchas cosas, pero cuando él mandó a que le hicieran aquella estatua que está allí, una cuestación popular, porque fue, o sea, lo que puso allí tenía toda la razón. Alfredo Zayas Alfonso, restaurador de las libertades públicas. Y es verdad que en ese periodo de tiempo hubo una libertad extraordinaria en Cuba. Porque nosotros debemos celebrar ciertas cosas independientemente de los detalles. Por ejemplo, yo me atreví a afirmar en un capítulo de un libro que publicó la UNESCO, que Cuba era el país con más libertad religiosa que ha existido. Desde que Cuba se independizó,
el gobierno no tomó ninguna medida restrictiva contra ningún grupo religioso establecido en el país. Libertad de religión absoluta en Cuba. Separaron la iglesia del Estado y establecieron una libertad religiosa increíble. Increíble. La gente no votaba porque este era católico, el otro era masón, el otro era protestante. No, a la gente no le interesaba eso. La gente no votaba por esas cuestiones. No votaba por esas cuestiones. Y había, bueno, celebremos las cosas buenas de la República, no solamente los problemas, las cosas buenas de la República. Por ejemplo, cualquiera puede señalar una serie de problemas de la época de Batista como jefe del Estado Mayor y su confrontación con Miguel Mariano Gómez, la destitución de Miguel Mariano Gómez. Ok, muy bien. Pero la educación pública recibió un impulso del gobierno de Batista tremendo. Empezaron a mandar gente a trabajar, a enseñar en los campos de Cuba como nunca antes, hasta ese momento se había hecho, aunque lo había intentado don Tomás y los americanos también lo habían intentado, hasta Mr. Magún, que te están criticando, que por cierto, Mr. Magún, es interesante, Mr. Magún hizo que la Iglesia Católica recibiera los dineros que todavía le debía España de una serie de confiscaciones. Magún era protestante y fue el que terminó de pagar todo lo que se le debía a la Iglesia Católica. Por eso el Papa lo hizo caballero, le dio la gran orden de San Gregorio Magno. Pero bueno, se la ganó. Se la ganó. Y llega el periodo de los auténticos y mucha gente pues simpatiza con el autenticismo. Después viene la separación de los ortodoxos. Y pasan cosas que pasan siempre en política y a veces no nos damos cuenta. Cuando los auténticos se enfrentan a los liberales y a sus aliados los demócratas en el 48, acusaban a los liberales de querer volver a traer el gobierno de Machado. Pero un año después, el presidente Prior se tuvo que aliar con los liberales y entonces los liberales dejaron de ser malos. Porque esa es la política. Esa es la política. Un hombre, uno de los grandes líderes políticos de Cuba, indudablemente que fue Eduardo Chivas. No hay duda. Pero fíjense cómo son los pueblos y las elecciones. Cuando llegaba Chivas a un pueblo, era la concentración más grande que se podía hacer. Pero la mayoría eran jóvenes que no votaban. Y cuando llegaban las elecciones, no ganaba. Ganó como senador, sí ganó una votación gigantesca. Porque estaba apoyado por otro hombre muy popular que sacó la más alta votación como representante a la Cámara ese año 50, elecciones parciales, que era José Pardo Llado. Porque Cuba se convierte políticamente en gran parte en un país radial. La radio movía gente. Chivas llegó a donde llegó en gran parte, tenía sus méritos, pero llegó por la radio, su programa. Y entonces Pardo Llado continuó con esa tradición. Y hay alguien que aprendió lo de la radio. Ustedes lo conocen. Pero él provocó una vez un problema causado por algo que salió en el zigzag. No hablo más de zigzag porque Roseñada, que estaba en el zigzag, era compañero de escuela de mi padre. Alfredito Izaguirre, José Manuel Roseñada y Ñico Ramos eran una sola cosa. Bueno, el caso es que sale una cosa en zigzag que no era ofensiva en el 59. Decía no sé qué era la caricatura, pero decía: esta semana Fidel no ha hablado. Se dan cuenta de lo que estaba diciendo, ¿no? Que todo lo que había que hacer, hablar y hablar y hablar y hablar. Esta semana Fidel Castro no ha hablado, ya lo dejó ahí. Y ahí cerraron el zigzag. Cerraron la revista zigzag. No voy a hablar del periodo de Castro porque no quiero, si hablo de eso, capaz que me dé algo aquí. Vamos a hablar de la cuestión de la república. Esa república, con todos los problemas, con todas las dificultades, era una república en que se mejoraron muchas cosas. Muchas cosas. Es verdad que se decía que a veces las elecciones eran manipuladas. Pero era Cuba el único país donde manipulaban elecciones. Historia de América Latina, historia de los Estados Unidos, no que aparece en los periódicos que la gente lee, no, que ganó fulano, no, que ganó mangano, no, yo no estoy hablando de las elecciones pasadas,
No, yo estoy hablando de una larguísima tradición en la cual mucha gente salió senadores en Texas con el voto de mexicanos que hacía 20 años estaban muertos. Y los dos partidos le metían mano a eso según el control que tenían el gobierno del Estado, pues podía hacer una serie de cosas. América Latina, ni se diga lo que sucedió. Había libertad, las elecciones generalmente ganaba el que era más popular, pero no eran perfectas, porque se restringía el voto a muchos grupos. En Estados Unidos mucho tiempo era muy difícil las personas de color votaban, pero no era fácil lograr la documentación para votar. Y en América Latina dependía, si gobernaban los liberales, los liberales votaban. Si eran los conservadores, no, porque se hacía una serie de arreglos en algunas regiones. Porque el problema está que cuando un país es grande, sucede algo en un lado que no sucede en el otro, pero sucede. Por lo tanto, nuestra república no era tan imperfecta. Era un país que estaba desarrollando, era un país nuevo, un país que estaba experimentando. Y nosotros debemos mirar el pasado de una manera calmada, porque hay gente que todavía está arrastrando los resentimientos de cosas ocurridas hace 80 años. Y eso no. Nosotros estamos experimentando las consecuencias de nuestros errores en la década de los años 50. La gente se enamoró de Fidel Castro y yo viví eso porque yo era un niño de 14, 15 años, yo vi aquello y yo veía que era una cosa que no se podía ni mencionar nada negativo, pero todos somos culpables, como un libro que escribió García Costa, creo que se llamaba. Tengo el libro en la casa. Porque de una manera o de la otra, por hacer o por dejar de hacer. Y entonces hemos vivido todo esto. Lo hemos vivido. Y hemos cometido errores todos, de una manera o de la otra. Pero no culpemos a la República de los errores de sus ciudadanos, porque los ciudadanos no siempre hacemos lo que debemos hacer. Miren, un aspecto interesante de la República de Cuba, y ese es el tema que estamos tratando, una visión de la República de Cuba, es que existían muchos partidos políticos. Hubo una época bipartidista, pero después viene 3 partidos principales. Cuando Saya funda el Partido Popular Cubano, los 4 gatos, le decía a la gente. Sí, porque una vez se sacó la lotería a la esposa de Saya con el número 4444. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Tú conocías eso, Diego? Tú lo sabes. Pero de cualquier forma, avanzábamos en eso de los partidos políticos. Por ejemplo, ya en los años 20 había una cantidad tremenda de partidos políticos, aunque eran algunos partidos principales. Pero algunos dirán, ay, por lo tanto partidos, pero en Estados Unidos, ¿te creen ustedes que nada más que hay 2 partidos? No, sí hay muchos partidos pequeños, muchísimos. Por ejemplo, el hijo mío es libertario. Y el lema es, mientras menos gobierno, mejor. Bueno, tiene todo su derecho. Dice que los gobiernos cogen mucha fuerza y le quitan ciertos derechos a la gente. Bueno, hay un punto ahí por lo menos. Y así sucede. En Cuba hubo partidos, mira, había partidos con el nombre nacionalista. Muchos partidos se llamaban revolucionarios. Tuvimos un movimiento celular llamado el ABC, que contribuyó a la caída de Machado, que eran secretos. Los miembros no podían revelarlo públicamente, a veces ni sabían quién era del ABC en la cuadra siguiente. Bueno, pues sí, ha habido, como en todas partes, una variedad de partidos políticos. No. Eddie, dile cuál era el partido del gallo. Dilo tú. Dice que un partido tenía el emblema del gallo. ¿Cuál era ese partido? Partido Liberal, el gallo y el arado. Y el arado. ¿Saben por qué era el gallo y el arado? Porque tenían mucho movimiento entre los campesinos. Pero el gallo tenía que ver con los juegos de gallo. Y Estrada Palma,
que estaba en contra de eso, en gran parte porque estuvo muy vinculado a los cuáqueros ahí en Central Valley, y los americanos, que en aquella época los protestantes fuertes estaban en contra de las peleas de gallo, pues suspendieron las peleas de gallo. Había que hacerlas en el campo, había que hacerlo oculto. Y cuando los liberales plantean la cuestión de que el gallo, aquí habrá juego de gallo, pues entonces ganaron muchísimos partidarios. Eso sucede en todos los países. Se busca un tema, se repite y se repite y se consiguen votaciones. En Cuba había tantos partidos políticos que algunas personas dicen que en Cuba no había comunistas antes de Castro. Miren, el Partido Comunista logró en las elecciones parciales del año 1946 196,000 votos. Y era durante la Guerra Fría. Yo he dedicado mi vida a dos materias académicas principales. Una, la historia del protestantismo en Cuba, que produje un libro de 700 páginas. Dicen que hay 3 personas que la leyeron completa, que lo leyeron, sí. Pero se hicieron 5 ediciones. Y el otro tema, que no he publicado todavía, es sobre la historia de los partidos y las elecciones en Cuba. Para poder hacer eso, he tenido que tener mucha paciencia, porque cada día que trato de hacer más investigación encuentro otra cosa diferente. Porque para conocer la historia política de un país hay que ver todo lo que había hasta donde se puede. Periódicos, revistas, registros electorales, códigos que hay que estudiar cómo funcionaban los códigos electorales. En Cuba tuvimos varios códigos electorales. Primero uno que no era muy bueno, pero con todo respeto, Mr. Magún lo mejoró. Porque las elecciones del 1908 ganó José Miguel Gómez sin duda alguna con el código, que estaba un código para la época, era un código muy avanzado. Pero después vinieron problemas y entonces un americano, Mr. Crowder, que a los cubanos lo han atacado bastante, porque los cubanos cuando simpatizamos con alguien lo defendemos, cuando no simpatizamos lo atacamos, como todo el mundo. Y todo el mundo, dije todo el mundo, ¿no? La académica está aquí todavía, Mariela. Pero Crowder hizo un código que no llevaba su nombre, pero todo el mundo le llamaba el Código Crowder, en 1919. No era perfecto, pero era el mejor código que había en ese momento en toda la América Latina. Pero tuvo una experiencia, Crowder, un poco simpática, si es que queremos llamarle simpática. Y está mi pueblo en ese caso. Crowder visitó varios lugares a ver cómo eran las elecciones. Y uno de los lugares fue el municipio de Colón. Y encontró unos colegios electorales rurales con una lista de votación, don Diego, donde aparecían como votantes Diego Velázquez, Hernán Cortés, el padre Bartolomé Las Casas, Máximo Gómez, Narciso López, porque no había, todavía no estaba la cuestión de la cédula, ni el retrato en la cédula. Entonces la gente llegaba, ¿y usted quién es? Ya estaba todo arreglado en el colegio, porque generalmente si el partido controlaba allí, ¿quién es usted? Diego Velázquez, ok, usted. ¿Quién es usted? Bartolomé Las Casas. Pero eso no era en toda Cuba, pero había problemas y él mejoró el código electoral el código electoral. Después vino el código en época anterior a la Constitución del 40, vino un código que se llamaba era el anterior, pero le dieron unos cambios que la cosa cambiaba. Se llamaba el voto convoyado. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del voto convoyado? Bueno, el voto convoyado es que si usted votaba por un candidato a representante por el Partido Liberal en la provincia de Matanzas, se le contaba el voto al candidato presidencial del Partido Liberal. Por lo tanto, y como en Cuba había coaliciones de partidos, pues si tú sumabas todos los partidos que apoyaron a Batista en el año 40, imagínense usted cómo no iba a sacar votación. Eso sí, pero eso era en muchos países del mundo. Pero mira, ahí vamos a otra cosa cuando hablamos de Cuba. Aquí hablamos de los compromisarios y del voto electoral. En Cuba había eso mismo. Compromisarios hasta las elecciones del 40. Después había el voto por provincia. Usted salía presidente en base a la acumulación recibida en las provincias. Si usted ganaba la elección en la provincia de Matanzas por un voto,
Y eso era imitando a los americanos. Usted sacaba 19 votos electorales, los 9 representantes, siempre eran los 9 senadores, más los representantes de la provincia, 19. Usted ganaba la provincia de La Habana, y estoy citando una elección en particular, usted recibía 43 votos electorales, 9 senadores y 43. No eran los senadores los que votaban ni los representantes, era simbólico la votación que le correspondía a esa provincia. Por ejemplo, la provincia de Camagüey, los Sayas Bazán se movían allí y entonces ganaban los 9, se le daban los votos de los 9 senadores y 13 representantes de la provincia de Camagüey, 22 votos electorales. Era el sistema, lo podemos criticar, pero era imitando el sistema que hay en los Estados Unidos. En los Estados Unidos usted puede ganar por 7 millones de votos, de mayoría del voto popular, y perder las elecciones. Y ha sucedido varias veces. Una vez en el siglo XIX sale presidente de esta gran nación, John Quincy Adams, que había quedado en tercer lugar en el voto popular, pero tenía los votos suficientes de ese tipo. Y ese es el sistema que había, que todavía existe aquí. Lo que pasa es que aquí todavía tienen compromisarios, que después de las elecciones se reúnen en Washington, presidido por el vicepresidente del país, y ahí se dice, bueno, ¿cuántos votos del estado de Michigan? Tantos votos electorales para fulano. Estado de Nevada, tantos votos electorales para Mangano. Ese es el sistema. Para preservar la identidad y la influencia de los estados. Eso habría que estudiarlo, pero ahí está. Cuba estaba avanzando económicamente, y ustedes lo saben, yo no puedo hablar de economía, no estaba mi amigo José Salazar Carrillo, no está ninguno de esos grandes economistas. Pero el avance era evidente. Sería a pesar de los gobiernos, sería a pesar de los empresarios, y no es necesariamente así, porque había unos empresarios tremendos que defendían sus intereses, pero que hacían prosperar la economía. Cuba tenía un nivel económico muy alto comparado con el resto de la región, y comparable con ciertos países europeos. Porque ¿no cree usted que España en cierto momento estaba por arriba de Cuba económicamente? No. Y Grecia ni hablar. Todavía Grecia está bastante atrás. Está bien, ¿no? Pero no es así. Nosotros vemos lo nuestro. Visión que cada uno tiene de la historia de Cuba. Lógicamente, muchas cosas están bien claras, otras dependen de nuestras simpatías y otras dependen del grado de investigación al que nosotros hayamos realizado. Porque hay que investigar. Aunque uno no sea del FBI, hay que investigar. Hay que investigar. Y ahora mismo, en este asunto de la política, hay que buscar datos y ver cuál era el panorama en un momento dado. Mi gran amigo Eddie Sayas Bazán me ha recordado que me pasé del tiempo. Eddie, te lo agradezco porque yo soy de largometraje. Preguntas ahora y respuestas. Vamos a ver, por favor. Cuando usted hace su trabajo investigativo, Sí. que usted habla de periódicos, Sí. usted todo lo ha hecho aquí en los Estados Unidos. Sí, con pero- los periódicos de Cuba. Sí, pero existe algo que se llama el agente 007. Y uno hace contacto con académicos. Y esos académicos no todos son de la línea oficial, y otros aún de la línea oficial. En un momento dado uno puede obtener información. Miren, yo he tenido que buscar datos que quedan todavía de lo que no han eliminado en el Tribunal Superior Electoral en Cuba, lo que queda de aquella época. Además hay recopilaciones excelentes. Por ejemplo, Mario Riera publicó unos libros pequeños aquí que son muy útiles, pero él tenía una obra en Cuba que yo saqué copia fotostática de todas las elecciones presidenciales y parciales con la votación. Es decir que si Eddie me llama por teléfono, yo le puedo decir los votos que sacaron sus familiares que aspiraron a cargos públicos desde el año 1901 hasta ahora. ¿Por qué? Porque está ahí, pero hay que saber dónde está. Luego la Universidad de Miami tiene colecciones. Hay algunas en Texas, en Austin, la Universidad en Austin, Texas, que es muy buena. Y donde quieran. Y en Cuba quedan todavía. Y gente allí que tiene acceso de alguna manera que han recopilado. Sí.
eso es muy complicado. Mi amigo, dígame. Una pregunta porque tengo un bache en la historia. Adelante. Yo tengo muchos baches, pero bueno, vamos a El ver. bache que tengo, lo que usted se refiere al periodo autónomo. Sí. Ese periodo antes de 1902, donde hay una influencia norteamericana. ¿Qué tiempo es ese periodo? Bueno, ese periodo no fue tanto de influencia norteamericana. Eso fue que los españoles, a la larga, bajo la presión americana, le concedieron la autonomía a Cuba. Una autonomía no perfecta. Eso fue en 1898, pero ese año termina con la derrota española. Hubo un gobierno, había uno que presidía ese gobierno, no era la República de Cuba, era una provincia española. Estuvo José María Gálvez, presidió ese gobierno. Y muchos de esos autonomistas, a veces eran autonomistas, pero por atrás estaban con la independencia. Eso es complicado, pero sí es cierto, sí señor, sí. Sí. Pero había habido un gran movimiento autonomista desde mucho tiempo antes. Y muchos de los que después fueron grandes líderes de la independencia pasaron por el autonomismo primero, sobre todo los más educados, los más cultos, entre la gente de mayor preparación. Sobre todo los que no querían irse a pelear a la manigua, ¿no? Lo diría algunos, no, estoy exagerando, no es así. Pero la autonomía tenía un atractivo. Vamos a ir a la autonomía. Y pensaban en el país donde está Mariela, Canadá. La experiencia canadiense, que fueron gradualmente obteniendo concesiones y autonomía hasta que son un país totalmente independiente. Lo único que tienen a la reina para que ella simbólicamente vaya y salude a todo el mundo y todo lo demás, pero es un país completamente diferente. Lo que pasa es que la reina de Inglaterra es también reina de Canadá, pero el gobierno de Canadá es un gobierno canadiense, completamente. Y bueno, gradualmente, de la misma manera que Canadá fue obteniendo todo eso, y uno de los que pensó en eso se llamaba José Antonio Saco, que no era anexionista, por cierto, pero que decía, vamos a ir por etapas, y muchos otros, que algunos después pasaron al campo de la independencia. El autonomismo es parte importante. Muchos de los grandes próceres cubanos de los primeros años de la República habían sido autonomistas, sobre todo los de mayor cultura. Porque miren, les voy a decir la verdad, no se lo digan a nadie. Mi gran amigo y médico aquí presente, no se lo digas a nadie, querido amigo. Los intelectuales somos más cobardes pero bueno, vamos a dejar ese tema aquí. Diga usted. ¿Cómo se produce el fenómeno de la ciudadanía? O sea, producirse la independencia, somos españoles, ¿correcto? Sin duda. ¿Cómo es ese? Fue un proceso. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, no, se declaró, la legislación de que los cubanos nacidos en el país eran considerados ciudadanos cubanos, a menos que quisieran conservar la ciudadanía española. Y los que conservaban la ciudadanía española, por un tiempo podían votar en elecciones municipales, no nacionales. Eso quedó un tiempito y después se fue eliminando gradualmente. Nunca había tenido esa inquietud hasta ahora. Sí, cómo no. Y hubo gente que quiso seguir siendo español. Por ejemplo, en el clero, sobre todo, muchos no querían ser ciudadanos cubanos, querían ser ciudadanos porque la iglesia era básicamente española. Aunque había cubanos también que habían luchado por la independencia, pero la iglesia era una iglesia española. Y entonces pero por favor, lo que vamos, ¿qué problema me he buscado aquí? Porque había una serie de situaciones que una gran parte de la antigua colonia española, la comunidad española, y gran parte de los líderes de la Iglesia Católica se volvieron anexionistas porque tenían temor que, como la mayoría de los independentistas eran masones, que la iglesia fuera a ser limitada en muchísimos aspectos, porque la mayoría de todo ese personaje de la paz eran miembros de los antiguos libres y aceptados masones. Y algunos eran católicos y masones al mismo tiempo. Pero la masonería tenía una fuerza increíble en la época de la independencia. No le manden los masones porque mi abuelo era masón, ¿sabes? Mira, mi abuelo era liberal y masón. Él decía que Dios, en su infinita sabiduría, había creado dos instituciones: la masonería y el Partido Liberal. Bueno, eso es lo que decía él. Hago otra pregunta. Vamos a ver si la puedo responder, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Explica un poquito A ver. del anexionismo y las otras versiones que había en Cuba para que se entienda. Había anexionistas, siempre los hubo.
Bueno, siempre los hubo hasta que ya el momento que la República ya estaba caminando, y entonces ya eso, alguna persona, pero ya no, pero en el siglo XIX hubo mucho anexionista en Cuba. No se pongan bravos, pero Narciso López, según muchos historiadores, era anexionista. Ignacio Agramonte, no se pongan bravos los camagüeyanos, por favor, no me bajar aquí. Dijo ciertas cosas que parecían. Y cuando se hace la constitución original, la constitución de Guaymaro, allí hay un adendum, algo adicional, que señalaba que íbamos a lograr la independencia para entonces unirnos a la gran unión norteamericana. ¿Por qué? Ahora viene la explicación. Porque en realidad los estados de la Unión eran independientes. La guerra civil es la que va a empezar el proceso de que el gobierno central va a coger más fuerza. Pero hasta los años 1860 y pico, cualquier estado de la Unión era casi independiente. Nada más que ellos, si había una guerra, la milicia se unía al gobierno, al ejército nacional, llaman Guardia Nacional o al ejército permanente o lo que sea. Okay. Pero, y en asuntos exteriores, bueno, la Secretaría de Estado. Pero en todo lo demás, absolutamente, eran independientes. Y se llamaban estados soberanos. Por ejemplo, quiero revelar aquí para que ustedes sepan esto, pero vaya, no se impresionen mucho. Yo fui designado en los años 70 como coronel de la milicia del Estado Soberano de Georgia. Yo decía el Estado Soberano. Y yo al principio, cuando yo ejercía como... no es la boda tuya, pero la primera boda, se acostumbraba a decir, por lo menos en las iglesias protestantes, y de los católicos también había aparecido, porque la iglesia católica de Estados Unidos es la más grande de las denominaciones protestantes, por eso ya estamos comiendo del mismo plato. Pero a dónde viene el asunto siguiente, que había que decir, y a nombre del soberano estado de la Florida, os declaro marido y mujer. Yo no sé si en las iglesias católicas lo hacían, pero en los ritos que hacíamos en las iglesias protestantes generalmente, a nombre del Estado soberano de la Florida. The Sovereign State of Florida. Creámonos. No todo el mundo lo leería así, pero yo lo tenía así, lo decía. Bueno, De Santi ahora también De Santi ahora también lo practica. Bueno, a lo mejor, no sé. Chicos, mira, el apellido de Santi es muy interesante porque yo tengo en mi casa, en mi biblioteca, que esa biblioteca va a desaparecer cuando yo muera, porque ya mi esposa anunció que tan pronto yo fallezca, llama al servicio de basura para que se lleven 7,000 libros que me quedan. Entonces lo que sucede es lo siguiente, que en la biblioteca yo tengo cosas que Ella se leyó el libro de las 700 y pico de páginas. Yo no creo que lo leyó. Es más, tristemente, mis dos hijos no han leído completo ninguno de mis libros. Yo escribí un libro que yo me consideré ya divino cuando me pidieron que fuera parte de la historia general de América Latina de la UNESCO y escribir mi parte que me correspondía. Y yo se lo enseño a mi hijo. Digo, mira, hijo. Y me dice, oh, interesting. Ya, ahí terminó. Vaya, vamos a hablar la verdad. Sin embargo, mi hijo sabe historia, sin haber estudiado historia. Porque por medio de la internet se pasa la vida buscando datos históricos. Y ahora, como en Tubi están saliendo unos documentales históricos tremendos, todos los días se dispara 2 o 3, cuando llega al trabajo, 2 o 3 documentales. Pero no ha leído mis gloriosos libros. ¿Sabe cuál es el libro mío que más se vendió? Bueno, yo no, me estoy apartando mucho de todo esto, tú me lo dices. Yo escribí un libro antes del 1989, por ahí. La pastoral del divorcio en la historia de la iglesia. Y no se pongan bravos, yo les dije lo que la investigación resultó, que en una época, los primeros siglos, eso ni se discutía, eso era un problema que la gente se casaba, inclusive por el país donde vivían. La iglesia, si acaso, daba una bendición, entonces vino el sacramentalismo, todo eso es un proceso, viene la indisolubilidad, pero eso son cosas que van creándose gradualmente en todas las iglesias. Y dije todo, pues tuve que buscar hasta libros traducidos de idiomas como el armenio y el ruso y todo para saber. El libro tiene una bibliografía tremenda y algunos se creen que yo leí todos esos libros. No, yo busqué datos allí nada más. Pero bueno, ese fue el libro que más se vendió. Sin embargo, el protestantismo en Cuba, 700 páginas, que incluye historia de Cuba, mezclada con la historia y también de la Iglesia Católica. Porque miren, yo soy un protestante muy ecuménico. Yo fui el que presenté aquí el libro Historia de la Iglesia Católica de Monseñor Suárez Polcari. Yo fui el que lo presenté aquí.
¿Por qué? Porque yo estoy con todos y para el bien de todos. Y ese libro del divorcio, pero el del protestantismo tiene 5 ediciones. Yo creo que demuestra que la gente compra los libros por el tamaño. Dice, mira este libro tan grande así, pero de verdad que ese libro es grande. Sin embargo, en Cuba, una imprenta bíblica se llama, que es canadiense, pero que está allí en una misión evangélica en Cuba, se atrevió a sacar una edición cubana de ese libro. Y sacaron 2.000 ejemplares. Y volaron. Yo no creo que muchos autores cubanos han logrado eso, pero no fue porque yo fuera gran cosa, sino por la iglesia. Como decían uno, con la iglesia habéis topado. Y la primera edición, como la colé en Cuba, en parte, la Anunciatura Apostólica Católica, en su alforja esa que tenía ahí, entró cantidad de libros, y después yo fui consiguiendo gente que la llevaba y la llevaba y la llevaba y la llevaba. Los cubanos somos así. Diga usted, mi querida amiga y colega de la Academia Norteamericana de la Lengua, por favor. Ella es miembro de la Academia Norteamericana y correspondiente del español. Diga usted. Marcos, es una pregunta que viene de mi curiosidad. ¿Cómo no? Porque estaría interesada yo, que estoy en este momento haciendo una Sí. investigación no quiero llamarlo problema, pero de la situación que hubo con los negros cubanos cuando hubo la guerra. Sí, la guerra de razas. La guerra de independencia Sí. con España. Sí, ya. Y todos ellos se unieron a los blancos, Claro. para luchar para que la patria ¿Cómo fuera no? libre. ¿Cómo no? Pero una vez que ya la patria fue libre, sabemos todos de que ellos fueron completamente, o se vieron dejados de lado. Por supuesto hay que hacer mucha investigación al respecto, porque hay todo tipo de... Claro. Yo me pregunto, tú, desde tu posición, y de un hombre muy conocedor que eres, ¿qué me puedes decir tú a mí sobre esto? Yo tiendo a creer de que no completamente de lado, pero quizás se le debió haber dado un poquito más de pelota, como se diría en Costa Rica, a la situación del negro, a posiciones políticas. Bueno, ese es un gran tema. Mira, vamos a ir así, bueno, con permiso de Eddie. Eddie, ¿tengo permiso? Sí, no hay problema. Ok. Bueno, la situación merece explicarse. Los prejuicios raciales son universales, en primer lugar. Y había gente que apreciaba a la gente de color, sobre todo, que pelearon por la independencia, aunque no todo, porque había voluntarios negros también entre las fuerzas españolas. Es más, Pinar del Río, mira mi amigo, Maceo llegó allí a un lugar y estaban peleando los que no eran estaban mucha gente que eran los voluntarios, ¿no? Que le decían los cubanos, le llamaban guerrilleros a esa gente. Y le dice uno a Maceo, pero esa gente está peleando bien. Dice, oye, yo averigüé, la mayoría son negros. Vaya, fue un momento demasiado. Y en la realidad, había algunos de color que estuvieron con España, lógicamente, de todo. Eso fue así. Entonces, pues fíjense si la cosa es. Cuando viene la guerra de independencia, la iglesia bautista grande de La Habana, que está medio destruida ahora porque está al lado del Hotel Saratoga, el templo grande de 3 pisos, hubo tremenda discusión cuando llegó, porque había gente que estaba, la mayoría eran pro independencia, pero había gente pro españoles también ahí, así que decían que los protestantes estaban con los americanos. No es así, depende de la persona. Bueno, dicho eso, había prejuicio. Por ejemplo, nuestro primer presidente, Estrada Palma, que yo lo admiro por muchas cosas, pero sin embargo, hacen un banquete en el Palacio Presidencial e invitan a unos pocos legisladores negros que había, inclusive senadores y representantes, eran pocos, pero los invitaron, pero no podían llevar a sus esposas. Pero no era la ley, era que él o su gente decía, no queréis problema aquí con esa situación. Sí, prejuicios sí había. Pero se avanzó desde el principio porque empezaron a haber muchos líderes políticos que eran de color, senadores, representantes, y llegamos a tener un presidente que era mestizo. Así que no somos el país más racista del mundo. Pero eso no se resuelve en un día. No se resuelve. Mira, la ley de los derechos civiles fue un avance tremendo, pero no quiere decir que eso inmediatamente se llevó a cabo. Había gente que tenía sus prácticas. Por ejemplo, voy yo a Luisiana
the great state of Louisiana, pues yo fui profesor del Seminario Bautista de New Orleans, que teníamos aquí un programa que estaba relacionado entre los muchos lugares que yo enseñé. Entonces estoy en Luisiana y visito una iglesia católica. Porque en Luisiana hay muchos católicos, pero el origen francés, bueno, todo eso. Voy yo y empiezo a hablar con el sacerdote. Y le dije, padre, qué casualidad. En esta misa no he visto a nadie de la raza de color. Dice, bueno, oficialmente no hay problema, pero es que la gente de color no viene aquí. No viene aquí. En aquella época, yo estoy hablando para ya hoy que eso ha ido cambiando, y los bautistas ni hablar. En la iglesia bautista eran negros y blancos, dependiendo. En el norte no, pero en el sur sí. En el sur sí. Y otra cosa que les voy a decir, ya que estamos hablando de cuestiones electorales, hasta el año 1964, la población de color votaba mayoritariamente por el Partido Republicano. Eso cambió después con los derechos civiles de Johnson. Por ejemplo, el presidente de la Convención Bautista de color, de los National Baptists, que se han ido acercando a los otros bautistas, pues es la misma doctrina, son cuestiones administrativas y eso. Fue uno de los grandes defensores de la candidatura de Barry Goldwater. Así que la política va cambiando, va asumiendo distintas tonalidades. Y eso se vio en Cuba también. Y la cuestión racial se fue resolviendo, pero nunca completamente. Y los tres partidos negros que había en Cuba justo después de la ¿cómo los ves? Porque yo lo que estoy hasta ahora analizando me parece que ellos también eran racistas. Bueno, el nombre lo decía, Partido Independiente, el grande. Ninguno era grande, pero el mayor era el Partido Independiente de color, que era una manera, permiten chisme aquí. Decía mi abuelo que esos fueron los conservadores para quitarle el voto negro a los liberales. Pero bueno, ya eso es un problema que ya queda ahí. La familia Ramos, sí, ya a nivel ya de chismes familiares y de cosas. ¿Me entiendes? Estamos aquí en un ambiente cubano, por eso yo hablo así, porque si no, me gusta hablar así. Yo tengo tantos amigos aquí que me siento que estoy en mi casa, sinceramente lo digo. Por favor, doctor. Por ejemplo, con relación a ese tema del racismo, y comparando a Cuba con Estados Unidos, en Cuba hay la abolición de la esclavitud y derecho al voto mucho antes que aquí. Bueno, la abolición de la esclavitud no. ¿No? Porque hubo lo que se llamaba el patronato, fue un proceso que termina en 1880 y pico. Aquí por ley se abolió ya después de la guerra civil, ¿no? Pero en Cuba había menos discriminación racial que en los Estados Unidos. O sea, en cuanto a la abolición no, pero en cuanto al voto. En cuanto al voto, después del año 65, que se aprobó una enmienda constitucional, porque lo de Lincoln era provisional en el 63. Lo que se hizo Lincoln, decimos, abolió la esclavitud. No. Voy a tener que irme de aquí, yo creo. Bueno. Él lo que hizo fue que un decreto que decía que donde había esclavos que se unían a las fuerzas del norte, pues ya quedaban libres, y al mismo tiempo fue aboliendo la esclavitud en los estados del sur. Estados en rebelión con los Estados Unidos, que eran 11, pero no lo hizo con los estados que estaban en la Unión con esclavos. Maryland, por ejemplo, Kentucky, una parte de Tennessee, una parte de Virginia, por eso surgió el estado de West Virginia. Entonces, no, hay que verlo por detalle. Un decreto, una especie de decreto. Decreto. El Congreso después, que Lincoln ya lo quería, que ya llegaba el momento de abolir. Entonces, en 1865, todavía Lincoln estaba vivo, se pasa, que fue una discusión tremenda en el Congreso. Hay una película dedicada totalmente a eso. Muy buena película histórica. Y hay otras más, pero yo digo la que yo vi últimamente. No fue fácil. ¿Por qué? Porque esas cosas están en las sociedades por siglos. Eso no se puede, por un decreto, resolver eso. Es igual que los comunistas dicen que no, vamos a abolir la desigualdad racial. Vamos a abolir la desigualdad económica. ¿Dónde está esa abolición? Más agradable que la conferencia esta. Vaya, vamos a hablar claro.